ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar el video que es complementario también a las clases que hacemos, ¿no?, los días martes. Bien chicos, estas clases complementarias son netamente de física, que son muy importantes para la formación académica de ustedes. Bien, esta semana 22, chicos, vamos a tocar el siguiente tema. Bien, vamos a dar inicio a las diapositivas. Pero antes de decir el tema, vamos a ver un pequeño video que dura unos minutos, ¿ya? Entonces, estemos atentos. Buenas, buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Para poder encontrar a la responsable de mi desgracia de hoy, vamos a tener que aprender un poco más sobre la fuerza. Bueno, esa puede ser una de las tantas fuerzas que hay. Llamamos fuerza a la acción que ejerce un objeto sobre otro mediante el cual lo puede deformar, detener o desplazar. Usamos la fuerza al empujar un auto para moverlo o al frenar un peso que cae del cielo. Para representar las fuerzas, los científicos suelen usar flechas, llamadas vectores. La orientación de la flecha en el espacio nos muestra la dirección de la fuerza, la punta de la flecha, su sentido, y el largo nos indica su magnitud o intensidad. Para que una fuerza se pueda aplicar, es necesario que existan dos cuerpos. ¿O manos? No necesariamente. Siempre que un objeto le aplica una fuerza a otro, éste ejerce una fuerza igual y contraria. Usamos las fuerzas cuando empujamos a alguien en una hamaca, cuando amasamos el pan o cuando atajamos una pelota. Y si usamos nuestra espada láser para cortar un droide en dos. Ok, eso también. Todas esas son fuerzas de contacto, porque los objetos que interactúan entre sí se tocan. Un ejemplo que experimentamos cotidianamente de fuerza de contacto es la fuerza de rozamiento. Cuando estamos caminando, andando en bici o en un auto sobre una superficie, esta ejerce una resistencia contraria al movimiento hasta frenarlo. Es por eso que si estamos en una bici y dejamos de pedalear, vamos a sentir como lentamente esta se frena. Es por la fuerza de resistencia que ejerce el suelo sobre las ruedas. En el hielo, la fuerza de rozamiento es mucho menor. Es por eso que es tan fácil patinar o esquiar sobre esa superficie. Sin embargo, existen otras fuerzas que no pertenecen a este grupo, porque pueden interactuar a distancia. ¿Se les ocurre alguna? Un ejemplo de fuerzas a distancia es la fuerza que ejercen los imanes. Como ya sabemos por capítulos anteriores, estos son capaces de atraer ciertos objetos metálicos con la fuerza de su campo magnético. Otra fuerza que afecta a todos los seres vivos y elementos de la Tierra es la fuerza de gravedad. Por esta fuerza, todos los objetos están atraídos unos a otros. Cuanto mayor sea el peso de un objeto, mayor será la fuerza que ejerce. Y en nuestro planeta, el cuerpo con mayor peso de todos es el planeta. Es por eso que estamos todos atraídos hacia ella y no salimos volando por el espacio. Bueno, entonces la fuerza puede ejercerse por contacto o a distancia. Dentro de las fuerzas por contacto se encuentra la fuerza de rozamiento y dentro de las fuerzas a distancia se encuentra la fuerza de gravedad y la magnética. Todas esas fuerzas pueden representarse usando flechas llamadas vectores. Bien estudiantes, entonces hemos visto este pequeño video con respecto a los tipos de fuerzas y las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Bien, entonces el tema tiene que ver con eso, con fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Fijaos en nuestro amigo.
Estaba intentando recoger sus materiales de clase, Entonces, pero yo creo que necesita que le echemos una mano. Vamos a explicarle en bien, qué vamos consisten las fuerzas. a cerrar esto. Bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, el tema va a ser diagrama de fuerzas. En el diagrama de fuerzas es donde se grafica las fuerzas mediante flechas o vectores que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un auto en el cual sabemos que la fuerza de gravedad o el peso o fuerza-peso siempre va hacia el centro de la Tierra, es decir, vertical hacia abajo, siempre. La fuerza de gravedad o llamado también peso. Bien, y la fuerza normal va siempre en dirección que forme 90 grados con la superficie, ¿no? Si acá tenemos la superficie, la normal iría hacia arriba, ¿no? Que es la que está de color azul, ¿no? Acá lo han puesto en esta parte, o también lo puedo poner acá abajo, ¿no? La idea es que siempre va, en este caso, va hacia arriba porque forma 90 grados con la superficie. La normal con la superficie forma 90 grados. Bien, y acá tenemos la fuerza motriz, ¿no? Que es aquella que hace que el auto se desplace hacia adelante. Pero hay una fuerza contraria a ella, ¿verdad? ¿Qué es? Es la fuerza de roce o la fuerza de rozamiento, que que lo experimentamos también nosotros, chicos, cuando vamos a caminar o cuando íbamos a hacer deporte, cuando corremos o cuando íbamos a bailar, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando caminamos, ¿no? Obviamente no nos deslizamos, ¿no? Siempre hay una rugosidad en el suelo, ¿no? Esa rugosidad hace que aparezca la fuerza de rozamiento. Si no, imagínense si nosotros caminamos, imagínense caminando en una vereda y luego imagínense caminando en un hielo. ¿Dónde habrá mayor fuerza de rozamiento? ¿En la vereda o en el hielo? Perdón, en la vereda, ¿no? Es por eso que, a menos que esté bien pulido, ¿no? La vereda. A veces resbalamos, ¿no? Y cuando está mojado, hay menos fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento hace que no nos resbalemos. Bien, en cambio en el hielo, obviamente ahí sí podemos patinar, ¿no? La fuerza de rozamiento es mínima o menor. Si no hubiese fuerza de rozamiento, todos nos resbalaríamos, pues, ¿no? Bien, entonces esas son las fuerzas. Bien, vamos a continuar. Objetivos de esta sesión o clase es reconocer las fuerzas que actúan sobre un objeto que están en movimiento o en reposo. Si están en un movimiento, vamos a ver el tema de lo que es cinética. Y si es en reposo, vamos a ver lo que es el tema de estática. ¿Ya? Estática. Entonces, movimiento cinético o también dinámica y reposo, lo que tiene que ver con estática, ¿no? Es lo que está estático. Bien, representar con vectores las fuerzas que actúan sobre un objeto en algún caso concreto, ¿no? Graficar con vectores, ¿no? Mediante flechas. Bien, ¿qué más? Confeccionar un diagrama de fuerzas con las fuerzas que actúan sobre un objeto en caso concreto. Eso va a ser el objetivo de esta sesión. Preguntas previas. ¿Por qué es útil representar una fuerza con una flecha? Sobre un automóvil que está estacionado en la calle, ¿actúan fuerzas? Y 3. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre una pelota que rueda sobre una cancha de pasto? ¿Y cuáles son? Bien, estas respuestas ustedes le van a ir dando según vaya desarrollando la sesión. Bien, ¿qué es un diagrama de fuerzas? Bien, acá nos dice nuestra amiguita, por acá estoy de nuevo para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Es muy útil lo que se denomina diagrama de fuerzas sobre un cuerpo libre o simplemente diagrama de fuerzas o diagrama de un cuerpo libre. Hay que recordar que el diagrama de fuerzas se representa por flechas, ¿no? Que son vectores en un cuerpo o simplemente representarlo por flechas, ¿no? En un cuerpo. Bien. Acá dice, un diagrama de fuerzas es un esbozo muy simple en donde se identifican todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿no? Dicho de manera simple. Por ejemplo acá, ¿no? Que es el ejemplo anterior, similar.
Bien, entonces, si es esto, queremos representarlo con un diagrama de fuerzas, sería equivalente a esta imagen, ¿no? Este es un diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, donde en este caso el automóvil está representado por este punto y las fuerzas que actúan sobre este automóvil está representado mediante flechas o vectores. Eso sería todo el diagrama de fuerzas, cada uno con su respectiva dirección, dependiendo qué tipo de fuerza sea. Bien, sigamos. Importan solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para el diagrama de fuerzas. No hay que olvidar que cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último reacciona aplicando una fuerza sobre el primero, ¿no? Acá tenemos lo que es la fuerza de acción y reacción, ¿verdad? Una de las leyes de Newton. Es decir, ambas fuerzas no actúan sobre el mismo cuerpo. A ver. Por ejemplo, el caso de la fuerza de roce sobre un objeto. Veamos acá. Acá tenemos un bloque que está en movimiento, ¿no? Sobre una superficie. Pero esta superficie, si nos habla que el caso de una fuerza de roce, si va a haber rozamiento, ¿qué indica? Que esta superficie es lisa o rugoso. Es rugoso, ¿verdad? Porque si fuese lisa, no hubiese fuerza de rozamiento, pues no. Esto seguiría en movimiento, si es que la superficie fuese lisa, el movimiento sería constante, ¿verdad? Y no se detendría. Pero como es rugoso, sobreentiende que es rugoso, ¿por qué? Porque acá dice que aparece una fuerza de roce o rozamiento, entonces va a haber movimiento y va a disminuir hasta un momento en el que ya se detenga. Acá tenemos, ahí, fuerza sobre el roce, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento es en dirección contraria al movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a ir hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque va a hacer que se detenga en algún momento el bloque. Y este de acá, que es la fuerza de reacción al roce que actúa sobre el suelo, ¿no? Entonces, si el movimiento es hacia la derecha, es decir, que hay una fuerza que ha sido aplicada, ¿no? O que aparece, que va en la misma dirección que el movimiento, ¿no? Obviamente, si yo le empujo este bloque, ¿no? Le doy una fuerza, ¿verdad? Le aplico una fuerza en el cual se va a mover la fuerza en la misma dirección que el movimiento y va a aparecer la fuerza de reacción que va a impedir que siga avanzando hasta un punto que se va a detener. Bien, no, es como si nosotros empujáramos una pelota, ¿verdad? O pateamos una pelota, damos un pase. Entonces, damos un pase, ese sería le aplicamos una fuerza a la pelota, va a adquirir movimiento. La pelota se va a desplazar hasta un cierto punto o va a permanecer siempre en movimiento. Se va a detener, ¿no? En algún momento. ¿Por qué? Porque estamos pateando sobre una losa que es rugoso, ¿verdad? Que se aplica una fuerza, aparece una fuerza de reacción, que hace que la pelota disminuya su velocidad hasta que se detenga, ¿no? O hasta que el otro jugador lo detenga. Bien, continuamos. Muy importante, en el diagrama de fuerzas solo se ubica la fuerza que actúa sobre el objeto que se estudia. Bien, acá tenemos fuerza de roce sobre el objeto, que es el sentido contrario al movimiento en el diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas y sistema de coordenadas. Bien, entonces, las fuerzas que aparecen o que se dibujan en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tienen coordenadas. Por ejemplo, ¿no? La fuerza motriz está en el eje Y, la fuerza de rozamiento está en el eje, perdón, la fuerza motriz está en el eje X, eje horizontal. La fuerza motriz y la fuerza de rozamiento están en el eje X. Claro que uno está hacia la derecha y el otro está hacia la izquierda. Y acá tenemos en el eje vertical o en el eje Y la fuerza normal y la fuerza peso o la fuerza de gravedad. Bien, entonces estas fuerzas se ubican dentro de un eje de coordenadas. ¿No? Acá está. De nuevo, ¿ven? Ahí están, el eje de coordenadas.
horizontal el eje X y vertical el eje Y. Bien, siempre va a ser así. Bueno, ya más adelante, si hay una fuerza diagonal, se puede descomponer. ¿Ya? Eso lo veremos después. Bien, acá tenemos un ejemplo que dice, a ver, un niño ata una cuerda a un cajón y lo arrastra en el suelo horizontal. La cuerda está inclinada respecto al suelo. Las fuerzas que actúan sobre el cajón son el peso, ¿qué más? Bien, vamos a ver así en acá. Las fuerzas que actúan sobre este cajón. Primero es el peso, ¿no? En el cual está, obviamente, recuerden que el peso es igual a la fuerza de gravedad, que siempre va hacia abajo. Tenemos la tensión. La tensión hay que recordar que va en dirección opuesta al cuerpo. Si el cuerpo se encuentra acá, entonces la tensión va a ser en dirección contraria, ¿no? Como si estuviese alejándose del cuerpo, ¿ya? Alejándose. Y siempre va paralela a la cuerda, la tensión. ¿Ya, chicos? Va del cuerpo hacia, en el sentido contrario, como alejándose. Bien, tenemos el rozamiento, fuerza de rozamiento, ¿ve? Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Porque lo está jalando, entonces la fuerza de rozamiento va a ser contraria al movimiento, hacia la izquierda. Se dibuja de esta manera, con otra flecha. Bien, ¿qué más? Tenemos la fuerza normal. La normal hay que recordar que se ubica perpendicular a la superficie. Por ejemplo, acá está la superficie. Entonces, la perpendicular sería esta normal, ¿verdad? Mira, con la base o la superficie forma 90 grados. ¿Ya? Bien, por ejemplo, miren, acá, como les decía, la fuerza normal es perpendicular con la superficie, con la base, y forma 90 grados. Acá está 90 grados. Esa es la normal. ¿Ya? El peso no siempre forma 90 grados con la superficie. En cambio, la normal sí, siempre. Bien, entonces borramos eso. Bien, entonces acá tenemos cuatro fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Alguien dirá, profesor, pero la tensión está en diagonal, no está en el eje. Claro, en este caso la tensión está en diagonal. Pero si lo queremos ubicar dentro de las ejes de coordenadas, lo podemos descomponer. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después, en las siguientes clases. Bien, entonces continuamos. Dice el diagrama de fuerzas correspondiente en el siguiente, ¿no? Acá está ya en el eje de coordenadas. Y como pueden notar, la tensión no está dentro del eje, ¿no? Para que esté, se puede descomponer. Bien, continuamos. Automóvil con velocidad constante. Acá estamos hablando ya de lo que es dinámica, ¿no? Porque lo que es en estática, los cuerpos permanecen en equilibrio. Actúan las fuerzas y permanece en equilibrio. En caso si es un automóvil con velocidad constante, ya son aquellas donde actúan las fuerzas en un cuerpo cuando el cuerpo está en movimiento. Bien, aquí un automóvil se desplaza en un camino recto y horizontal con velocidad constante. Construir un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que actúan. Bien, vamos a graficar. Acá tenemos la superficie, acá tenemos el auto que está desplazándose. El diagrama de fuerzas. A ver, ¿qué fuerzas actuarán sobre ese cuerpo automóvil? Primero, el más sencillo, siempre actúa la fuerza de gravedad, o también llamado peso. ¿Qué más? Otra fuerza. Hay una fuerza que va hacia la derecha, ¿verdad? Que es en la misma dirección que la velocidad. Si la velocidad va hacia la derecha, o si se mueve hacia la derecha, quiere decir que hay una fuerza que va hacia la derecha. Ya van dos fuerzas. ¿Qué más? ¿Habrá fuerza de rozamiento? Claro, porque en algún momento ese automóvil se va a detener. Pero si ese automóvil con velocidad constante, ya, acá no está claro que su velocidad es constante, o sea que no va a disminuir. Entonces la superficie sería lisa en este caso. Bien, primero, como dijimos, la fuerza de gravedad o el peso, que siempre va hacia abajo. Otra fuerza, la fuerza normal. Claro, recuerden que la fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿no? Y va hacia arriba, y forma 90 grados. Bien, otra fuerza, la fuerza motriz, ¿no? Es aquella que mencioné, ¿no? Que va en la misma dirección que la velocidad. ¿No? En este caso también le han puesto fuerza motriz, también le pueden poner fuerza F,
¿no? Motriz porque es obviamente en el auto, ¿no? El motor genera un tipo de fuerza que hace que el auto se mueva. Bien, ¿qué otra fuerza? La fuerza de roce. Ah, pero se dice que el automóvil con velocidad constante. Entonces vamos a aclarar eso. Bien, nosotros ponemos, obviamente digamos lo que tenemos moto o bicicleta, ponemos por ejemplo 20 metros por segundo en la vida real. Pero en la vida real estará, si lo ponemos a esa velocidad 20 metros por segundo, pero existirá roce. Obviamente en las pistas, en las tierras, siempre hay rugosidad, ¿verdad? En la vida real, difícil que encontremos una superficie totalmente lisa, va a ser imposible, ¿no? En la vida real. Entonces siempre va a haber una superficie con roce. Claro que el roce, la fuerza de cemento va a ser mayor o menor, depende qué tipo de superficie sea. Bien. Y acá tenemos, ¿no? Que están dentro de un eje de coordenadas. ¿Qué más? Preguntas. A ver, ¿cómo son entre sí los valores de las fuerzas en el eje Y? A ver, en el eje Y hay dos fuerzas, motriz y rozamiento. ¿Cómo son? ¿Quién es mayor, la motriz o el rozamiento? ¿O son iguales? Si fuesen iguales el rozamiento y la fuerza motriz, el auto no se movería, ¿verdad? ¿Por qué se mueve? Porque la fuerza motriz es mayor a la fuerza de rozamiento. Y si la fuerza de rozamiento fuese mayor que la motriz, el auto se movería hacia la izquierda. Entonces, la fuerza motriz es mayor a la de roce. Bien, las fuerzas en el eje X, ¿cómo son entre sí? A ver, con la normal y el peso, ¿quién es mayor o son iguales? En este caso, les pregunto, ¿el automóvil asciende o desciende o permanece en la superficie? El auto no asciende ni desciende, entonces la fuerza normal y el peso en este caso son iguales, se anulan. Es por eso que el auto solamente se desplaza hacia la derecha. No se desplaza hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Solamente analizando el eje Y, son iguales. ¿Por qué? Porque, como acabo de explicar, porque se anulan, no son iguales. Porque si no, pues no, ascendería o descendería. Bien, motorista acelerando. Consideremos un motociclista que acelera en un camino recto y horizontal. Acelera. Construye el diagrama de fuerzas con las fuerzas que actúan sobre el conductor junto a su moto. Bien, acá tenemos el motorista. Bien, a ver, haz clic sobre las fuerzas que actúan sobre la motocicleta. A ver, ¿actúa la fuerza motriz? Sí, porque se desplaza hacia la derecha. ¿Qué más? A ver, ustedes digan, ahí como están observando, la normal, sí actúa la normal, ¿verdad? Primero, a ver, el peso. Obviamente, no siempre el peso va a actuar sobre los cuerpos, siempre. Entonces, como consecuencia, recuerden, acción, si una fuerza va hacia abajo, va a haber una reacción, que es la normal, que viene hacia arriba, ¿verdad? Que van a ser iguales y se van a anular. Bien, entonces tenemos la fuerza motriz, la normal, que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, el rozamiento, porque estamos viendo que toda superficie tiene un tipo de rozamiento, a menos que el problema diga que es, ¿cómo se llama? Liso. Si no lo dice, tenemos que asumir que siempre hay rozamiento. Tensión, ¿hay tensión? No, porque no hay una cuerda o no sé, un alambre o algo que indique que caiga tensión, no hay tensión. Bien, ¿qué más? Otro ejemplo, la hamaca. A ver acá, viene la época estival. Bien, esta hamaca, ¿cuántas fuerzas habrá? ¿Qué creen ustedes? Siempre el peso, ¿verdad? El peso. ¿Habrá? Les pregunto, a ver, acá, ¿habrá tensión? Alguien dirá, sí, profesor, hay tensión, dos tensiones. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia qué dirección? Otra pregunta, ¿habrá fuerza normal? A ver, ¿qué dicen ustedes? Alguien dirá sí, no. Recuerden que para que haga la fuerza normal, tiene que haber una superficie. A ver, ¿esa maca está en una superficie o está en el aire? ¿Mm? ¿Qué dice? La hamaca recibe el peso de la persona y el conjunto es sostenido, o sea, la hamaca es sostenido, ¿por qué? Por las dos cuerdas que penden de ambos árboles, que están sostenidas en los árboles, ¿no?
En cada cuerda hay una fuerza llamada tensión que sostiene el peso total de la persona con la hamaca. Esta situación se puede simplificar a el peso sobre la hamaca, ¿no? Como ya mencioné, también la tensión, que va a haber dos tensiones. Esa es una tensión, la siguiente tensión, porque hay dos cuerdas, y la normal habría, ¿qué dice? Porque no, la hamaca no está haciendo contacto con el suelo. Estamos considerando la hamaca y la persona como un solo cuerpo. Ojo, alguien dirá, profesor, pero la persona está haciendo contacto con la hamaca. La hamaca es una superficie. No, estamos considerando todo un solo cuerpo, ¿ya? Bien, entonces, de esa manera. El peso, como pueden empezar ahí, la tensión de la cuerda. Recuerden que la tensión, la dirección va alejada del cuerpo. Es como si la tensión se estuviese alejando del cuerpo, ¿ya? No vayan a poner la tensión hacia el cuerpo, ¿ya? Siempre va como si estuviese alejándose del cuerpo. Recuerden eso. Bien, el otro lado, igual, ¿ves? La tensión se aleja del cuerpo. ¿Ves? Sería todo. ¿Ves? Como pueden apreciar acá, acá ya no hay fuerza normal. ¿Por qué? Porque no está sobre una superficie, está en el aire el cuerpo, que es la persona junto con la hamaca, que se considera un solo cuerpo. Bien, pelota en movimiento, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? La pelota dice, la pelota rueda y disminuye su velocidad, o sea que hay rozamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas, cuáles son las otras fuerzas que actúan sobre la pelota mientras ella rueda? Construye un diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre la pelota. Ya eso va a ser una actividad para ustedes, ¿ya chicos? Resumen, bien, ya para ir terminando, todas las fuerzas se pueden representar con flechas debido a que son magnitudes vectoriales. Bien, independientemente del lugar en que un objeto reciba a una fuerza, se la puede ubicar en su centro de masa. Ya entonces estamos asumiendo que todo cuerpo tiene un centro donde ahí recibe todas las fuerzas que actúan sobre él. Alguien dirá, profesor, pero el carro tiene cuatro llantas, entonces actúan varias fuerzas sobre cada llanta. La misma fuerza de gravedad. O sea, cuatro fuerzas de gravedad. No, chicos, todo cuerpo hay que asumir un punto o centro de masa. ¿Ya? Bien, en un diagrama de fuerzas solo se ubican las fuerzas que actúan sobre un objeto, no las fuerzas que ejercen el objeto. ¿No? Ahí como hemos observado en las gráficas, en un diagrama de fuerzas solo se ubican las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿no? Uno solo, no las fuerzas que ejercen el objeto. O sea, las fuerzas que actúan sobre el objeto, no el objeto sobre las fuerzas. Bien, el otro. Un diagrama de fuerzas es un esbozo simple que permite analizar el comportamiento de un objeto a partir de las fuerzas que actúan sobre él, ¿no? Acá está el concepto que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Bien, y eso sería todo, estudiantes, la parte teórica. Bien, les voy a dejar una actividad simple, nada más chicos, ¿ya? ¿Ya? Que tiene que ver con ubicar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que está sostenido sobre una cuerda, ¿no? Si queremos hacer una descomposición de caída libre, ¿no? Obviamente la fuerza de gravedad va hacia abajo, acá está la fuerza de gravedad. No hay normal, ¿por qué? Porque este cuerpo no está sobre una superficie, por eso no hay normal, solamente fuerza de gravedad o peso. La tensión va hacia arriba, alejándose del cuerpo, ¿no? Como si se alejaría del cuerpo, y se resume en esto, ¿no? Y el punto representa al cuerpo. Entonces acá tenemos ya lo que es diagrama de cuerpo libre. Bien, acá tenemos una pequeña práctica. Vamos a desarrollar unos cuantos ya, chicos, y ustedes lo terminan. Vamos a desarrollar los impares. A ver, en cada caso realiza la descomposición de caída libre, ¿no? En cualta iniciales DSL. Descomposición de caída libre. Bien, acá ¿cuántas fuerzas actúan? Alguien dirá, profesor, la fuerza de gravedad, la normal, la tensión, ¿verdad? Ya, pero ¿cómo lo graficamos? A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces? Para este caso, ¿cuál de ellas sería las tres fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Una es, a ver, vamos a ubicar. Bien, alguien dirá, profesor, la más fácil, el peso o la fuerza de gravedad, que siempre va hacia abajo. Claro, la fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza observamos? Bien, la segunda fuerza, la tensión, profesor, que siempre va como si se alejara del cuerpo, ¿verdad?
Bien, ¿y qué otra fuerza faltaría? Bien, y acá tenemos la tercera fuerza que sería la fuerza normal. ¿Ya, chicos? Que aparece como reacción del peso. En este caso no está en el mismo sentido, pues, ¿no? Pero recuerden que la normal forma 90 grados con la superficie, ¿no? Acá tenemos 90 grados, 90 grados. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la A, no, acá hay dos fuerzas. La tensión, miren, ¿hacia dónde va la dirección, la flecha? Observen bien, no. Acá, la normal, ¿va hacia ese sentido, la normal? Tampoco. Acá hay dos fuerzas, nada. Bien, acá, la fuerza de gravedad hacia abajo, acá está la de rojo. La tensión de azul, sí, hacia esa dirección, se aleja del cuerpo. Y la normal, ¿verdad? Que va hacia el cuerpo, pero que forma 90 grados con la superficie. Entonces la clave sería D. Bien, chicos, vamos a borrar esto. Bien, ahora vamos a desarrollar la 1, vamos a desarrollar la 3 rápidamente. Bien, la 3, acá en este caso, obviamente acá aparece la tensión, ¿verdad? Hacia la izquierda. La tensión. Ya, bien estudiantes, a ver, rápidamente ya para no demorar mucho. Bien, acá la tensión, como si se alejara del cuerpo, ¿verdad? Que les dije, acá tenemos el peso, la fuerza de gravedad, y la normal que forma 90 grados con la superficie. Y esta fuerza, que ya está dada, ¿no? Que sería en total 4 fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces la clave, ¿cuál sería? A, B o C. La tensión, gravedad, la fuerza, la normal, entonces sería la B. Tensión, está bien, esta dirección se aleja, la fuerza que va hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza hacia abajo. Y esta, acá es la misma, ¿no? Bueno, acá debe haber un error porque la B y la C son la misma. Ya, entonces, una de estas dos, ¿no? Bien, la 3 pasamos a la 5. Vamos a borrar eso. Bien, el problema 5. A ver, rápidamente. Y acá tenemos la fuerza que ya está graficada, ¿verdad? Acá estaría el peso, a ver, vamos a hacer así nada más para avanzar. Acá sería el peso hacia abajo. La tensión va a ir hacia arriba, ¿verdad? Porque se aleja del cuerpo. Y acá estaría la fuerza normal, ¿verdad? Quedaría de esta manera. Bien, quedando de esta manera, ¿no? Serían 4 fuerzas, en el cual la clave, a ver, la fuerza va hacia la derecha, entonces esta no sería esta, ¿no? A ver, verificamos fuerzas hacia la derecha, una fuerza de gravedad hacia abajo, ¿no? Puede estar acá o puede estar arriba, mira, va hacia abajo, esta también va hacia abajo, la tensión va diagonal hacia arriba, la normal va hacia esa dirección, entonces la clave sería la C. Bien, y así vamos a desarrollar ahora la impar es la 7. Bien, la 7 acá igualito, ¿no? Parecido a la de la hamaca, ¿verdad? ¿Recuerdan la hamaca? Acá sería la fuerza de gravedad hacia abajo, la tensión sería diagonal hacia arriba, ¿no? Son 3 fuerzas. ¿La clave cuál sería? La B, ¿no? Al ojo, ¿no? Porque no hay fuerza normal, ¿por qué? Porque no hay superficie, está colgando el cuerpo. Bien, la 9, acá igualito, está empujando, es una fuerza hacia la derecha, obviamente, hay el peso y la normal que va hacia abajo. Entonces sería la clave para este problema. La normal va hacia abajo, no, la normal va hacia arriba. Sería entonces la clave la B. La B de buenito. Bien, entonces otro número impar, la 11. Acá, rapidito, ¿cómo sería acá? Profesor, peso hacia abajo, muy bien. Tensión, ¿hacia dónde? Paralela a la cuerda, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, las dos, muy bien. Entonces la clave sería la A, ¿no? La B no podría ser, ¿no? Porque las cuerdas están rectas, ¿no? Bien, la 13, ¿no? Acá también fácil, profesor. A ver, la fuerza va hacia arriba. La cuerda, a ver, ya la cuerda vamos a verlo después. La fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. La fuerza de gravedad hacia abajo, siempre, fuerza de gravedad. La tensión, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, ¿qué dicen? La tensión en este caso va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Recuerden que la tensión es como si se alejara del cuerpo. ¿Ya, chicos? Esa tensión impide que la soga se rompa y va siempre en sentido como si se alejara del cuerpo, ¿ya? Entonces quedaría de esta manera. Bien, entonces quedaría de esta manera la fuerza hacia arriba
el peso hacia abajo y la tensión hacia abajo, ¿no? Bien, entonces la fuerza de gravedad o el peso y la tensión van hacia la misma dirección, ¿no? Acá le he puesto un cosadito para que no tape a esta fuerza, ¿no? Entonces sería la clave, ¿la B o la C? La B, ¿verdad? Fuerza y tensión van hacia abajo. Bien, la 13. La 15, en la 15, a ver, ¿cómo sería? El peso va hacia abajo, la tensión, en este caso la tensión 1 va como si se alejara del cuerpo, la tensión 2, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, ¿qué dice la tensión? ¿A dónde iría? Ya, bien, entonces, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo que sería de esta manera, ¿no? La fuerza de gravedad, hay una superficie, entonces va a aparecer la fuerza normal, que forma 90 grados con la superficie, hay dos fuerzas, peso y fuerza normal, y acá tenemos la tensión, ¿verdad? Como si se alejase del cuerpo, y acá la otra tensión sería hacia la derecha. Dirán, profesor, ¿por qué no hacia la izquierda? Hay que recordar que siempre la tensión es como si se alejara del cuerpo, ¿ya? Y que impide que la soga se rompa, hace tensión en la soga. Bien, entonces, y acá también la fuerza de gravedad. Entonces, ¿cuál de esas tres sería la más indicada? Miren, la tensión el 1, izquierda, tensión 2, derecha. Esta podría ser, ya estaría bien, tensión hacia este lado izquierda, tensión 2 hacia la derecha, fuerza de gravedad hacia abajo. La fuerza de gravedad va hacia abajo, sí va, ¿no? Y la fuerza normal, en este caso, no aparece acá. Bien, a ver, acá no, ¿verdad? Falta más fuerza. Tensión 1 va hacia abajo, la fuerza no va hacia la derecha, la fuerza va hacia abajo. Acá, a ver, la C, tensión 1 va hacia la izquierda, la fuerza va hacia abajo, está bien, la fuerza normal hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha, no, la fuerza va hacia abajo, ahora está descartada, acá también descartada, entonces sería esta. Alguien dirá, profesor, pero acá le falta la fuerza normal. Sí, falta la fuerza normal, ¿ya? Entonces, acá faltaría, ¿no? Bien, entonces, pero todas estas fuerzas están acá, sí actúan sobre este cuerpo, ¿no? Bueno, a menos que acá la cuerda esté bien tensa y esté casi como que apenas esté rozando, apenas está rozando el cuerpo, ¿no? Es como si no hubiese contacto, apenitas, ¿no? En ese caso podría ser que no aparezca la fuerza normal, o sea, es como casi si se colgara, poco más ya estuviera a punto de colgarse, ¿no? En ese caso no hay, no hay contacto, no se podría considerar. Depende del problema que digan, chicos. En este caso, entonces, marcamos la A. Bien, chicos, eso sería todo. Ya, ustedes van a completar la pregunta de la diapositiva, ¿no? De la pelota. Y acá los números serían los números pares que les falta, ¿ya? Eso nomás, chicos, ya solamente para marcar, ¿ya? Y tengan cuidado ahí siempre identificando, ¿ya, chicos? Eso sería todo, nada más.